Hola, hola, el día de hoy vamos a realizar ejercicios sobre el tema de ácidos carboxílicos, química orgánica. Nos dice, los ácidos carboxílicos tienen como grupo funcional el grupo carboxilo, que está compuesta por un carbono, oxígeno y un oxidril. Ahora, esto está en su fórmula semidesarrollada, en su fórmula condensada, o sea, esta forma es un radical. Este es el radical, por si acaso esta línea representa el radical. Y este puede ser el grupo carboxílico. Si está como radical, se lo conoce como formil. Si no es parte de la cadena principal de un compuesto orgánico, como los etanos. Pero si está en la cadena principal, es etano. Pero si no está, es un radical, entonces es metil. Es de la misma forma como el grupo carboxílico puede estar dentro de la cadena principal o puede estar como radical. Ahora vamos a pasar a la nomenclatura sistemática, en donde vamos a aprender a nombrarlos según la nomenclatura sistemática. Nos dice que tiene que tener como primera palabra la palabra ácido, luego la cantidad de carbonos que está dentro de la cadena principal, en este caso es 1, metan, y oico, que se referencia al grupo carboxílico, los ácidos. Entonces, ácido, ¿por qué lo decimos? Porque tiene un hidrógeno, acá parte del oxidrilo. Metano, porque tiene un carbono, la cantidad de carbonos. Oico, miren, un O, hay dos O, entonces hace referencia al oxígeno, y el oxígeno que está al lado del hidrógeno, ¿no? Del grupo oxidrilo. O ya habiendo comprendido esta forma de nombrar, vamos a pasar a nombrar el siguiente ejemplo. ¿Qué nos dice? Son montañas, es en una forma lineal que está, donde se utilizan líneas. Entonces decimos, tienen que recordar ustedes que en cada punto hay un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos. Tiene una cantidad de 6 carbonos. Entonces, yo veo 2 oxígenos y tiene que recordar mi mente que estamos hablando de los ácidos carboxílicos, por lo cual se tiene que nombrar, como ya les había dicho, ácido porque hay presencia de hidrógeno. Entonces digo ácido, y me dice que tengo que contar la cantidad de carbonos. Eran 6 carbonos. Entonces se utiliza el prefijo hexa, y que tengo que hacer referencia a la cantidad de oxígeno, hexanoico. Bueno, no la cantidad, sino es ver 2 O's y tengo que decir, se utiliza el sufijo oico. Entonces, es así como se utiliza la nomenclatura sistemática. Se le conoce a este gráfico o este compuesto orgánico como ácido hexanoico. Ahora pasando al siguiente ejemplo, donde vemos que a ambos lados está el grupo carboxilo. Si nosotros queremos, podemos poner como una cadena principal a ambas, o también podemos considerar a uno de los extremos, a un grupo carboxilo, como radical. Vamos a ver. Entonces, en el primer caso, cuando va a estar parte de la cadena principal, y en otro caso cuando va a ser radical. Uno de los grupos carboxílicos va a ser radical. Entonces digo, cuento primeramente la cantidad de carbonos. Cada punto es un carbono. Un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Esto estoy considerando grupos carboxílicos como la cadena principal, que está dentro de la cadena
Entonces, digo, ¿hay hidrógeno? Sí. Me he olvidado, un error. Hay hidrógeno, entonces tengo que decir ácido. Tengo que utilizar la palabra ácido. Luego nos dice la cantidad de hidrógenos que hay. 5, utilizo el prefijo pentan. Ahora, ¿qué cantidad de grupo carboxílico hay? 1 y 2, ¿no ves? Entonces utilizo también el dioico, que se referencia a que hay 2 grupos carboxílicos. Ese es un caso, cuando es parte de la cadena principal. Ahora, en el caso de que yo considere este extremo como radical, ya no contabilizo este carbono, ya no, si considero ese lado como radical. Entonces digo yo, es la misma forma, coloco ácido, porque hay presencia de hidrógeno, ácido, la cantidad de carbono, pero cuando tenemos radicales, lo primero que tenemos que hacer es ubicar de qué carbono está saliendo ese radical, y está saliendo del 4. Entonces, primero los radicales. 4, como hemos dicho que se iba a llamar un grupo carboxilo como radical, formil. Entonces digo 4 formil. Luego seguido de la cantidad de carbonos. Butano. Si coloco butano va a ser un metano, ¿no? Un alcanos, no. Entonces no es eso. Grupo carboxílico, entonces digo, para representar y que es ácido, lo digo butanoico. De esa manera nombramos. Si es un radical, primero anotamos la palabra ácido, luego en qué lugar está el radical, que está en el punto 4 formil, la cantidad de carbonos, más la presencia del grupo carboxílico, que se lo hace notar con el sufijo oico. Espero que hayan entendido. Eso sería todo.